No vas a la Biblia, ¿no? Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí. Con ese calor y dormido, no. Juan capítulo 8, vamos al Evangelio de Juan capítulo 8. Versículo 31. Vamos a hacer una lectura larga, poco habitual para lo que usualmente se lee, pero vamos a hacer la lectura. Se trata de la escritura, ¿cierto? No de nosotros. Entonces vamos a leer. Quiero contextualizarlos un poco porque sería bueno leer todo el capítulo, pero son un montón de versículos. Entonces, quiero centrarme en la última parte del capítulo. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el versículo 12 hasta el 29, el Señor está predicando, está proclamando su mensaje, dice que Él es la luz del mundo y lo dice a unos fariseos. Está hablando con unos fariseos en el templo, según lo que leemos más adelante, y empieza una discusión con ellos, ¿no? Estos fariseos empiezan a despertar reproches, a despertar contradicción, incredulidad, qué sé yo, respecto a las palabras del Señor. Y en esos versículos el Señor está diciendo un poco, está hablando un poco acerca de su naturaleza, de quién es, de cuál es su propósito. Es decir, el Señor habla de que es la luz del mundo, por ejemplo, una descripción de lo que Él es. Dice que está en comunión con el Padre y que trabaja junto con el Padre, hablando un poco de su procedencia, pero también habla de su propósito, de que Él está puesto para que los hombres lleguen al conocimiento de Dios. Dice en algún lugar que está puesto para juzgar, pero principalmente está puesto para dar testimonio de Dios y de la obra que Él le mandó a hacer. Después de todo esto, o en medio de todo esto, dice el versículo 30, aquí es donde comenzamos nuestra lectura, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Versículo 31, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. La descripción es larga, ¿no? A los judíos que habían creído en Él. Son unos judíos muy específicos, no son los demás, son esos. Y aquí es donde quiero que me acompañen en la lectura, que prestemos atención a la lectura. Yo les haré las pausas correspondientes, pero quiero que piensen en estos judíos que creyeron en Él, porque con ellos es con quien está hablando Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, gracias por seguir aquí en la reunión, ¿no? Igual vamos a seguir adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron. ¿Quiénes le respondieron? ¿Quiénes? Los judíos que habían creído en Jesús. Esos le respondieron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39, atención otra vez. Respondieron y le dijeron. ¿Quiénes le respondieron y le dijeron? Los judíos que habían creído en Jesús. ¿Qué le dijeron? Vayamos percibiendo, repito, de momento el énfasis son ellos, no vayamos pensando en ellos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos que habían creído, aquí no dice que habían creído en Jesús, pero la lógica del texto, ¿cierto? Son las mismas personas. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Están pensando en cómo ellos responden, me imagino, no, vayan, ténganlo ahí. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces, los judíos, ¿cierto?, le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59. Aquí ya no dicen nada, pero tomaron entonces piedras. ¿Quiénes? Hermano, ¿de qué estamos hablando? No se preocupen. Espero que lo desembarremos luego. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por en medio de ellos, se fue. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Sé que están preocupados, yo también. Pero que el Señor nos ayude a encontrarle el sentido a esto. Ya oramos, ¿cierto? Pero no está de más. Oremos otra vez. Padre bueno, frente a tu palabra reconocemos, oh Dios, la sabiduría que no tenemos y que no podríamos conseguir por mérito propio. Entonces rogamos que sea tu Espíritu con nosotros, guiándonos a la verdad que en ella está. Te lo pedimos por medio de Cristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermano, ¿qué está sucediendo? Este pasaje ha despertado polémicas y algunos basados en cosas que no existen, porque realmente no existen. Dicen que aquí hay varios grupos de judíos y que entonces primero les habla a los unos y los otros y tal. Pero para el lector griego y para el lector del castellano, nosotros no encontramos ninguna cosa que indique que en algún momento el Señor Jesucristo cambió de audiencia. ¿Sí me hago entender? O sea, la lectura normal lo que nos hace entender es que los judíos le respondieron, él habla, le responde, él habla, le responde, él habla, le responde. Es una conversación entre dos grupos de personas, Jesús y aquellos que fueron descritos en el versículo 31 como los judíos que habían creído en Jesús. Lo que pasa es que pronto no nos gusta leerlo así porque eso nos mete en el problema en el que estamos.
Pero ¿cómo es que los que habían creído en Jesús están buscando piedras para matarlo? Ahora, primero quiero ilustrar un poco la actitud de esta gente. O de estas personas, bueno, versículo 31 dice que habían creído en Jesús. En el versículo 33 pareciera que el tono de su respuesta es más bien incredulidad, ¿cierto? Es como, ¿qué pasó aquí? Cuando dicen, milagros somos y jamás hemos sido esclavos, ¿cómo dices tú que seremos libres? Pudiera ser que es un cuestionamiento genuino, ¿cierto? No entendieron lo que Jesús dice y le están preguntando. Pero cuando pasamos al versículo 39, ya la expresión de ellos cuando dice nuestro padre es Abraham, ya es una expresión que indica desacuerdo. O tú estás diciendo estas cosas, pero así no es. Estén enojados o no, el Señor ha hablado de que ellos tienen un padre que no es Dios, y Él les dice, nosotros tenemos a Abraham por padre. Están haciendo una afirmación que es totalmente opuesta a lo que el Señor está diciendo, lo están contradiciendo. Cuando pasamos al versículo 41, ya vemos que están rebatiendo directamente a Cristo, negando sus afirmaciones. Ellos dicen, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es decir, las actitudes, el tono con el que hablan parece ir creciendo, ¿no? Las emociones están subiendo, tanto que es posible, no es seguro, pero es posible que cuando le dicen que ellos no son de fornicación, por lo que dicen más adelante, es posible que ellos estén sugiriendo algo de Jesús. Es posible que ellos conocieran un poco la historia de José y María y digan, wow, nosotros no somos de fornicación, de ti pues no sabemos qué pensar. Porque igual más adelante dicen, después de este rechazo abierto, digamos de esta negación de la verdad que Cristo expresa, en el 48 ya vienen y dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, ya se han puesto ofensivos. Ya no es solo no estar de acuerdo con alguien o decirle a alguien, mira, lo que estás diciendo no es cierto, sino que ya ellos están acusando a Cristo de una manera un poco más fuerte. ¿Cierto? Primero le han dicho samaritano, en consecuencia alguien despreciable, porque para ellos los samaritanos eran gente de segunda clase. Están diciendo, tú realmente no tienes parte con esto, tú eres uno del montón, pero aparte de eso estás endemoniado. Miren cómo se están refiriendo. Versículo ahora 52, ahora la cosa es mucho mayor, ahora se burlan abiertamente de él. ¿Qué es lo que dicen? Teníamos razón, o sea, tienes demonio. Ya no le dicen de manera de sospecha, sino que ahora se lo afirman. Dicen, ¿acaso tú eres mayor que Abraham y los profetas? Versículo 57. Están buscando ridiculizar a Cristo. No tienes 50 años y hoy dices que has visto a Abraham. Eso sí no es ironía, eso es sarcasmo puro, ¿no? Y en el versículo 59 ya el odio había llenado sus corazones y querían matarlo. ¿Por qué ha sido de mi interés en esta noche detenerme en este proceso que hay en el corazón de estas personas? En el versículo 31, que es donde básicamente me quiero detener, la declaración inicial que se hace de esta gente es que habían creído en Jesús. Y para nosotros la idea inevitable es pensar que eran personas que eran salvas. Y es posible que muchos hayan puesto su fe en Jesús para la salvación. Pero en muchos, o bueno, de pronto no en muchos, pero por lo menos aquí en Juan tenemos 2, 3 lugares más donde cuando Juan habla de que la gente había creído en él,
aclara que ese creer, o es más evidente que aquí, que ese creer no era sinónimo de que realmente hubiesen puesto su fe en Jesús. Por ejemplo, el capítulo 2, que quizás es el ejemplo más evidente. En el capítulo 2, versículo 40 y algo, si mal no recuerdo ahora, dice Juan que muchos creyeron en él, pero que Jesús no se fiaba de ellos, porque él sabía lo que había en su corazón. Ahora, en este caso creo que es distinto, porque no encontramos un sentido de advertencia. Encontramos que estas personas creen en el versículo 30, y en el versículo 31, ¿qué hace inmediatamente Jesús? Ahí en el versículo 31, hay que leerlo. Velo, ahí está. ¿Qué hace inmediatamente Jesús? Habla con ellos. De pronto no es una confrontación específica, pero él habla con ellos y quiere asegurarse de que ellos entiendan la decisión que están tomando o que ellos comprendan la implicación de lo que están haciendo. Por eso les dice, si vosotros permanecéis, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Y aquí es donde está el contraste que quiero hacer, hermanos. Y si bien es cierto, nos preocupa la salvación del incrédulo, y queremos que vengan al arrepentimiento, yo creo que es importante que nosotros también afirmemos en nuestro corazón la idea de lo que significa pertenecer a Cristo. Porque por el relato pareciera ser que esta gente, cuando la Biblia dice que habían creído en Jesús, lo hicieron ¿cómo? ¿Quién se anima? Como si fuera un profeta más, de balde, de pronto. ¿Qué habían puesto en Jesús si no fue su fe? Su mente. Ellos creían en Jesús desde la perspectiva de que podían estar de acuerdo con sus declaraciones. Decían, hombre, mira, tiene sentido lo que él está diciendo. De hecho, el otro pasaje que les mencionaba, que creer no necesariamente significaba el poner la fe. Recuerden que en otro lugar Juan dice que el Señor se apartó de ellos porque los judíos querían hacer a Jesús rey. Es decir, ellos estaban tomando de las enseñanzas de Jesús lo que se ajustaba al deseo que tenían y seguramente, genuinamente convencidos de que era el Mesías, decían, bueno, hagamos una revuelta y que este sea el rey ahora. Y el Señor dice, no dice nada. El Señor se alejó de ellos porque ese no era el plan del Señor, eso no era lo que el Señor estaba buscando. Y el texto aquí dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, serán o son, ya llego allá, ¿son qué? ¿O seréis qué? Otra vez, ahorita la descripción era los judíos que habían creído en Jesús, no es solo los judíos, o sea, tiene apellido esa descripción. Bueno, esta descripción también tiene nombre y apellido, y dice, seréis verdaderamente discípulos. Lo que nos hace entender que por el hecho de ellos haber creído de una manera intelectual en Jesús, creían que ya eran ¿qué? Discípulos de Jesús. Por eso el Señor no está condenando que en su mente ellos de pronto estén de acuerdo con Él. Lo que el Señor está diciendo es, hay que ir un paso más allá. Con que estés de acuerdo en tu mente no es suficiente. Por eso el Señor dice, la palabra permanecer, habla de permanecer, de hacer morada, de estar en un sitio, incluso la raíz quiere decir esperar a algo o a alguien.
Es decir, no moverse hasta que aquello que se espera haya llegado. Entonces dice, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces no tiene que ver con que si ustedes se saben mis palabras. ¿Se van a entender? Es muy distinto la expresión si fuera conocimiento. Cuando el Señor habla de esto, y aún cuando en el Antiguo Testamento se usan verbos similares para hablar de permanecer, o el equivalente en hebreo, la intención es guardar, la intención es vivir a la luz de, la intención es someter la vida a eso. Entonces el Señor, dicho de otra manera, si ustedes viven a la luz de mis palabras, entonces son verdaderamente mis discípulos. No basta con concordar, ¿sí me hago entender? No basta con, sí, eso que dice el Señor es verdad. Después de eso, hay que someter, habrá que concordar, ¿no? Habrá que concordar de una u otra manera, pero al final se trata de someter la vida. Esa es la prueba de la fe. La fe, como bien dice Santiago, la fe, bueno, Santiago no lo dice así, la fe no es fe hasta que no produce una obra. La fe no es fe hasta que no produce una obra. La fe tiene que ver con estar de acuerdo con lo que Dios dice, pero abrazar lo que Dios dice, tengo aquí en mi corazón, y luego actuar como Dios dice. Perdónenme el ejemplo tan trágico, pero yo creo que les conté la historia hace un tiempo de unos muchachos que querían salvar a su pueblo en medio de una inundación, y ellos oraron al Señor y creyeron firmemente que el Señor les iba a dar el poder de pasar el río que había, ¿cómo se dice?, aislado a su pueblo. Solo tenían un acceso, unas lluvias terribles, se llevó el puente y ya llevaban días, no había alimentos, nada, y dijeron no, y por eso murieron. De pronto lo que pasó en su cabeza faltaba contenido escritural seguramente, pero a lo que voy es que, ¿cómo me dice que ellos no creían lo que estaban diciendo? Si se metieron a ese río impetuoso y se lo llevó. Ellos creyeron firmemente que iba a suceder. El problema es que estaban creyendo algo que no era lo que Dios estaba diciendo. ¿Me hago entender? Entonces la fe no es fe hasta que no obra. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, estos aquí, evidentemente era persona que había creído de una manera intelectual, era una personas que tenían buena disposición para con Cristo. Gente que decían, sí, vamos tras Él, ¿no? La cosa tiene sentido, unámonos. Y el Señor, queriendo que no pierdan el tiempo, el Señor les dice, bueno, necesitan permanecer en mi palabra. Qué bueno que la admiren, qué bueno que les guste, pero necesitan someter la vida a mis palabras. Entonces podrán decir a boca llena, dicho en criollo, que son mis discípulos. Ahora, no dice seréis. La mayoría de los manuscritos no tienen el verbo en futuro, lo tienen en presente. Si permanecen, son mis discípulos. Si se someten a mis palabras, son mis discípulos. No es el tema y no tenemos el tiempo, pero pensar que esto es a futuro genera más problemas que claridad. Y realmente no es futuro. Si estuviera en futuro, pues habría que explicarlo. Pero realmente el verbo no está en futuro, el verbo está en presente. Si ustedes permanecen, son mis discípulos. ¿A dónde vamos en últimas con todo esto? Hermanos, hoy día bien se le atribuye a la mayoría de los hijos de Dios, o a todos los hijos de Dios, porque todos no caben ahí. Bien se le atribuye
a los hijos de Dios el título de creyentes, no de discípulos. Estamos viviendo en tiempos, y no es nuevo, aquí ya estaba pasando. De hecho, es muy probable que la influencia del imperio griego entre Malaquías y Mateo haya sido parte de lo que impulsó esto en la vida de los que eran fieles a Dios, de pensar que se es fiel a Dios en la medida que yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice, sin importar cómo vivo. Por eso digo que bien nos, quizá, quedaría el título a nosotros de creyentes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es creer. Lo que hacemos es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Pero el discípulo vive a la luz de lo que Dios dice. Y eso es una historia totalmente diferente. Ahora, hermano, ¿y por qué todo ese? Les explico por qué me fui tan lejos. Porque miren, no sé cuánto pasó desde el versículo 31 hasta el versículo 58. Pero no fueron días, eso se lo puedo asegurar. De pronto fueron minutos, de pronto un par de horas, no sé, porque todo lo que está aquí escrito no necesariamente es todo lo que se dijo en ese momento. Pero el punto es que a las 8 de la mañana, supongamos, no dice a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana habían creído en Jesús y a mediodía querían matarlo. ¿Por qué? Porque el corazón necesita refugiarse en las palabras de Dios. Estos hombres habían considerado las palabras de Cristo de una manera muy intelectual, pero quizá como se hablaba aquel día no habían considerado el costo, qué sé yo. El punto es que su acercamiento a Cristo y su manera de relacionarse con Cristo fue muy intelectual, digamos, muy formal, muy superficial. Y de hecho el tema que tenía para esta noche no era este, era la meditación, pero lo dejaremos ahí en el tintero. Porque hermanos, el Señor dice que ¿dónde debemos permanecer? En sus palabras. ¿Dónde tenemos ahora sus palabras? Aquí en la Escritura. Y no son las letras en rojo solamente, bueno. De hecho hay algún grupo de cristianos que creen que lo único que es de servicio en la Biblia son las letras en rojo, porque eso fue lo que Jesús dijo. Y eso no es lo que Dios dice, ni lo que Cristo mismo dijo. Pero bueno, el Señor dice que debemos permanecer, que debemos someternos a sus palabras. Y no sé si somos afortunados o infortunados de vivir en el tiempo en que estamos viviendo, porque no ha habido en cualquier sentido, y aún en el sentido religioso, no ha habido una época donde la gente pueda acceder a tanta información tan fácilmente. No ha habido una época así. Y aún para los temas bíblicos religiosos, estamos en una época como nunca. Antes el más aventurado de pronto sabía inglés y podía leer cosas en 2 idiomas. Pero hoy en día no necesitas ni leer. Metes el video en yo no sé dónde y te traducen solo el video. No tienes que aprender inglés, no tienes que aprender idiomas. Te instalas una app en el cerebro y se arregla la cosa. Pero ¿qué está pasando, hermanos? Dice un escritor, Christopher Shaw, que estamos indigestados de tanta información bíblica. Porque no nos estamos tomando el tiempo para meditar. Estamos acercándonos a nuestra relación con Cristo sobre la base de la información. Y como hoy me pasé el día viendo puras páginas en YouTube, hermano, hoy estoy súper espiritual porque si viera todo lo que aprendí, no sé qué tanto aprendiste, porque el aprendizaje no es oír, el aprendizaje es vivir.
De hecho, la palabra que para nosotros se traduce discípulo es la palabra común para decir aprendiz. El Señor está diciendo, si ustedes permanecen en mis palabras, serán o son verdaderamente mis aprendices. ¿Y quién es un aprendiz? Uno que está, en el caso pedagógico, pues un aprendiz es uno que se está sometiendo a las enseñanzas de otro. Es uno que está viviendo a la luz de lo que el otro le enseña. Es uno que está modelando la conducta a la luz de aquello que está aprendiendo. Pero el proceso de permanecer, hermano, requiere eso, permanecer. Sí, hermano, yo permanezco 4 horas en el TikTok viendo puros videitos de predicadores. Eso no es permanecer. Eso es saturarse. Porque les aseguro que no recordamos ni la mitad de lo que vimos y de lo que quedó, no sé cuánto realmente habremos entendido. Y de eso que entendimos, no sé cuánto realmente somos capaces de evaluar a la luz de la palabra de Dios. Porque el Señor nos dice, permanezcan en los videos. El Señor dice, permanezcan en mis palabras. Hermanos, y no quiero ser malentendido. No estoy diciendo que no puede haber una prédica. Yo lo que quiero, hermanos, es que entendamos que eso ni nos está haciendo mejores creyentes, ni nos está dando más sabiduría. Ojalá nos esté dando buen conocimiento. Ojalá. Porque he visto hermanos escuchando gente que ni hermanos son. Con los jóvenes tiempo atrás tenían esta moda de publicar y ver todo lo que un tal Daniel Afif o Abif publicaba por ahí. Y todavía algunos lo hacen. Y el tipo no es ni cristiano. Habla de Dios, habla de lo que tú quieras, pero no es cristiano. Y los creyentes felices publicando cosas que dice este tal fulano porque tienen un contenido religioso. Hermanos, necesitamos pasar tiempo en las Escrituras. Nos esforzamos para cualquier otra cosa, menos para entender lo que Dios dice. Y Dios es revelado a través de su palabra, hermanos, no a través de su experiencia. En su experiencia, Dios valora el conocimiento que Él le ha dado aquí. Y por eso usted podría reconocer la mano de Dios en lo que le pasa en su vida. Pero si usted no sabe quién es Dios y cómo actúa Dios, usted puede creer que fue Dios el que le dio la manito para que usted se ganara la lotería. O que fue Dios el que lo bendijo cuando le dieron mal el vuelto y le tocó un billetico de más. Hermanos, si no meditamos en las Escrituras, no vamos a ser capaces de conocer a Dios. Y si no conozco a Dios, no le puedo seguir. No puedo ser un aprendiz. Lamentablemente, hermanos, en medio de nuestros entornos, somos buenos creyentes, pero malos discípulos. No estoy pensando en ustedes, he pensado en mi propia vida. Pero hermanos, yo no estoy hablando de la gente que va yo no sé dónde, no. Estamos creyendo que ser un buen creyente es saturar nuestra mente y nuestros oídos con información de Dios, acerca de Dios, cuando necesitamos conocerlo es a Él. Ahora la cosa es un poco más compleja porque no sé quién, pero no se sorprenda usted diciendo que cree en Jesús cuando usted lo único que está es de acuerdo con cosas que Él dice, pero no somete su vida a Cristo. Y puede que venga contento a cada reunión,
pero usted no ha entregado su vida a Cristo. Él no es su Señor, su Rey. Pero usted se siente tranquilo porque a mí me gusta cómo cantan, cómo oran, lo que dice el hermanito fulano, la cosa que dicen allá, hermano, me pega, no, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Pero oiga el Señor diciéndole esta noche, si permaneces en mis palabras, eres de verdad mi discípulo. Y que nosotros, hermanos, no seamos sorprendidos como el Señor en Juan 6, diciéndole a sus propios discípulos, ¿se quieren ir también? Si no les gusta la cosa, la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento del bendito. Padre bueno, ayúdanos, Señor. Gracias por tu paciencia con los perdidos y con tus hijos. Gracias, Señor, porque continuamente, usando las palabras del profeta, quieres atraernos con cuerdas de amor. Aún, Señor, clamamos porque nuestro corazón se ha examinado si es que en algún punto hemos confesado confiar en tu palabra y minutos después estamos haciendo todo lo contrario. Oh Padre bendito, rogamos porque los corazones de aquellos que quizá nos acompañan en esta noche, que concuerdan, que les gusta, que sienten cierta afinidad, que simpatizan con tu mensaje, no confíen en eso. Y que prontamente rindan sus vidas a los pies de Cristo. Que puedan decir con confianza, no en la carne, sino con la confianza de tu palabra, de que por cuanto nuestro corazón ahora tiene un Señor, verdaderamente podemos aprender de Él y seguirle. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en estos tiempos donde pareciera que más fuertes son los vientos que quieren apagar la luz. Gracias porque las tinieblas no prevalecerán contra Cristo. Pero ayúdanos a ser fieles, Señor, para que el resplandor de su gloria pueda ser reflejado a través de nosotros. A ti damos, Padre bueno, la gloria y la honra, porque solo a ti pertenece. Amén. Hermanos, 5 de la mañana, hombres